Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestro curso de biología, ¿ya? El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número, a ver qué sesión es. Sesión número 8, ¿no? Histología, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que estudia la histología y luego vamos a profundizar más sobre ese estudio, ¿ya? A ver, la histología, chicos, proviene de la terminología o viene de dos terminologías, ¿no? Histos, que viene tejido, y logos, que es logía, que viene de estudio. Entonces, la histología es la ciencia que estudia los tejidos, ¿ya? No te olvides, proviene de dos términos. Histos, que es tejido, y logos, o logía, que viene de estudio, ¿no? Estudio de los tejidos, ¿ya? ¿Quién es el padre del término histología? Mayer, ¿no? Él indicó que en la histología se va a estudiar los tejidos, ¿no? Es la ciencia que estudia los tejidos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de tejidos, ¿cómo lo podemos definir? Bien, cuando hablemos de tejidos, rápidamente debe venir a nuestra mente que es un conjunto de células, ¿ya? Que poseen un origen común, ¿no? Que poseen un origen común, caracteres, morfologías similares y desempeñan la misma función, ¿no? Se asocian uno con otros en proporciones variables para formar los diferentes órganos, ¿ya? Entonces recuerda, el tejido es el conjunto de células que poseen un origen común, caracteres morfológicos similares y desempeñan la misma función, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de tejidos, los tejidos por su complejidad, ¿ya? Se clasifican en cuatro partes, ¿ya? O está constituido por cuatro tipos básicos de tejidos, ¿no? Tejido epitelial, del que vamos a hablar hoy día, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Cuatro tipos de tejidos. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tejido epitelial. La próxima clase hablaremos del tejido conjuntivo, de ahí vamos a hablar del tejido muscular y al final el tejido nervioso, ¿ya? En realidad vamos a hablar también de los tejidos óseo, cartilaginoso, tejido sanguíneo y todos esos tejidos, ¿ya? Listo. Entonces vamos a empezar por el tejido epitelial, ¿ya? Es un tejido formado por células que se disponen unas a continuación de otras, es decir, entre las células no hay un espacio, ¿ya? Cuya sustancia intracelular es nula. Cuando habla de intracelular, como hemos visto, un tejido está formado por un conjunto de células, ¿no? En el tejido epitelial, de célula entre célula, no hay espacio, justo lo que dice ahí, ¿no? Cuya sustancia intracelular, es decir, entre la célula y célula, es nula, no hay espacio, es escasa, ¿ya? Es el tejido más diverso en lo que respecta a sus funciones. ¿Cómo más diverso? El tejido epitelial tiene varias funciones, varias características. Por eso es el tejido más diverso en lo que respecta a sus funciones, ¿ya? Dicho tejido lo podemos encontrar en la piel, cumpliendo la función de protección, en el intestino delgado, absorbiendo nutrientes, en el aparato respiratorio, purificando el aire, en el riñón, filtrando sustancias, en las glándulas, elaborando sustancias como el tubo digestivo y hormonas, ¿no? Este tipo de tejido lo encontramos ahí. Vamos a recordar nuevamente. Lo podemos encontrar en la piel, función de protección, ¿no? Nos protege, ¿no? Nos protege nuestros órganos internos. En el intestino delgado, absorbiendo nutrientes, en el aparato respiratorio, purificando el aire, en el riñón, filtrando sustancias,
en las glándulas elaborando sustancias como el tubo digestivo y hormonas. Entonces, el tejido epitelial, como hemos visto en el concepto anterior, es el tejido más diverso en lo que respecta a sus funciones. Cumplen diferentes funciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué característica tiene el tejido epitelial? Sus células están íntimamente unidas por uniones celulares, ¿no? Como hemos visto al inicio, entre las células intercelulares es nula, ¿no? No hay espacio entre las células. Esa es la característica principal del tejido epitelial, ¿ya? Dos, dichas células se apoyan sobre una membrana basal. Las células que forman, chicos, el tejido epitelial están unidas, ¿no? Están unidas, no tienen espacios. Al estar unidas, la base de esas células se le llama una membrana basal, ¿no? A partir de esas células, perdón, a partir de esa base, están las células del tejido epitelial, ¿ya? Esa membrana se llama membrana basal, ¿de acuerdo? Los epitelios están desprovistos de vasos sanguíneos, son avasculares. ¿Cómo es eso, profesor? Entonces, ¿cómo se nutren las células? Se nutren a partir de la membrana basal. ¿Ya? La membrana basal distribuye los nutrientes a las células, pero carecen de vasos sanguíneos. ¿Ya? No tienen vasos sanguíneos el tejido epitelial. ¿De acuerdo? Presentan abundantes terminaciones nerviosas. Eso es importante. Hay que tener como característica, ¿ya? Sus células se reproducen constantemente, gran capacidad de regeneración, ¿ya? En el tejido epitelial tiene gran capacidad de regeneración, ¿sí? Se nutren por difusión a través del tejido conectivo subyacente. Ahí está. Esa es la parte importante también del tejido epitelial. Si las células no tienen vasos sanguíneos por donde pasan los nutrientes, ¿cómo se nutren? Ahí está. Se nutren por difusión. A partir de la membrana basal empieza la difusión a las células del tejido epitelial. ¿Ya? Se clasifican en dos, los epitelios. Los epitelios se clasifican en tejido epitelial de cubierta y revestimiento y tejido epitelial glandular. Puede trabajar como una glándula o puede trabajar en cubierta o revestimiento de algún tipo de órgano. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos un poco. De acá voy a dejar un trabajo para que ustedes investiguen también. ¿Ya? Tejido epitelial de cubierta y revestimiento. ¿Qué dice? Es el epitelio que se encarga de cubrir y revestir superficies corporales externas e internas, ¿no? Por ejemplo, un tejido epitelial de cubierta podría ser nuestra piel, ¿no? Nuestra propia piel, ¿no? Protege superficies externas, pero también protege superficies internas, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Protege también órganos, ¿ya? Se clasifican teniendo en cuenta dos criterios: el número de capas en la que se dispone y la forma de la célula de la capa superficial. A ver, en el tejido epitelial de cubierta se clasifican en dos, ¿no? Lo que te dice ahí, ¿no? En los números de capas y la forma de célula de la capa superficial, ¿ya? Entonces, en el epitelio de cubierta y revestimiento también se dividen en dos, ¿ya? Por el número de capas que tenga y por la forma que tengan estas células o las capas, ¿ya? A ver, vamos a darle nombre a estas. ¿Ya? A ver. Sí, está bien. A ver. ¿Qué pasa si en el tejido epitelial solamente tiene una sola capa de células? Ojo, estamos hablando de células, ¿ya? Como por ejemplo esta de aquí, mira. Esta capita de aquí, este tejido que estoy sombreando de color verde, tiene una sola capa de célula. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Porque aquí en los bordes encontramos unos circulitos que me indican que son las células, ¿no? Una sola capa de célula, mira, profesor, ¿no? ¿De acuerdo?
Acá también, al lado derecho, este es otro tipo de tejido epitelial de una sola capa, miren. Una sola capa de célula, ¿de acuerdo? Abajo también hay otro, pero son diferentes. Si tú te das cuenta, son diferentes. Solamente estoy señalando de una sola capa de células. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? ¿Y aquí cómo se le llaman a este tipo de tejido epitelial con una sola capa de células? Se le llama simple o monoestratificado. Mono quiere decir uno, ¿no? ¿Ya? Una sola capa de célula. ¿De acuerdo? Simple o monoestratificado. ¿Ya? Una sola capa de células. Pero al tener una sola capa de célula también se subdividen en varios tipos de simples. Como por ejemplo puede ser tejido epitelial simple, plano o pavimentoso, como el que te puse el ejemplo anterior. O también puede ser cúbico o también puede ser cilíndrico. ¿Ya? O también puede ser pseudoestratificado. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un tejido epitelial monoestratificado de una sola capa de célula, podemos tener 4. Plano, cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. ¿Ya? En el plano, ¿dónde encontramos? En el endotelio. ¿Ya? En el cúbico encontramos en el tejido en el ovario. En el cilíndrico, ¿dónde encontramos este tipo de tejido epitelial? En los intestinos. ¿Ya? En el tejido epitelial, en el simple pseudoestratificado, en la tráquea. ¿Sí? Entonces, estos tipos de tejidos que son simples, ¿ya? Que son estos de aquí, ¿ya? Que son más que todo estos de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos de aquí son tipos de tejidos simples. Profe, pero usted me ha dicho que solamente que tenga una sola capa de célula. Acá yo veo 2. Claro. En el pseudoestratificado, chicos, cuando son simples, ¿ya? Cuando son simples, nos tenemos que fijar de la raíz, ¿no? Sale uno, mira, sale un solo, mira, ¿ya? Sale otro solo, ¿ya? Sale una sola membrana. Entonces, a él también se le considera tejido epitelial simple, ¿de acuerdo? Al pseudoestratificado. ¿Dónde lo encontramos? En la tráquea, ¿no? Listo. Ojo, puede ser plano, lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Pueden ser cilíndricos, pueden ser cuboidal o pseudoestratificado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué pasa si tienen más capas de células? ¿Cómo se le llama? Poliestratificado. Acá le faltó seguro de la palabra poli, ¿ya? Pero lo ponen ustedes cuando copian en su cuaderno, le ponen poliestratificado. Poli quiere decir varios, ¿no? Más de una capa celular. También existe el plano, el cúbico, el cilíndrico y el poliformo o de transición, ¿no? En el tejido epitelial poliestratificado plano encontramos la piel, el esófago. En el cúbico encontramos las glándulas sudoríparas. En el cilindro encontramos las glándulas salivales. Y en el polimorfo o de transición, la vejiga. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, el tejido epitelial, según su cubierta y su revestimiento, se clasifican en 2. Monoestratificado, que tiene una sola capa de célula. El poliestratificado, que tiene más capas de células. Y en cada grupo encontramos plano, cúbico, cilíndrico. Entre los dos comparten esos mismos nombres. En el simple encontramos el pseudoestratificado, ¿no? Que lo encontramos en la tráquea. En el poli encontramos el polimorfo o de transición que lo encontramos en la vejiga. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí encontramos el tipo de tejido epitelial que tiene más capa de células, ¿no? Acá está, mira. Una capa,
2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, ¿no? 5 capas de células. Este es el escamoso o plano, ¿no? ¿Ya? Escamoso o plano, ¿ya? El poliestratificado, pues, ¿no? Que tiene más capas, ¿no? Él es el cuboidal, ¿no? Tipo de cubo, ¿no? Como tipo un cubito tiene, ¿no? ¿Ya? El cilíndrico, porque su forma de células es como tipo un cilindro, ¿no? Chicos, sus cámaras, por favor, ¿eh? Ya les he dicho que los voy a mandar a sala de espera, ¿ya? Ahora, hasta aquí hemos visto cuando un tejido epitelial puede trabajar como cubierta y revestimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver el otro tipo de tejido, epitelial glandular, ¿ya? Como trabaja como glándula. Se puede clasificar en glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y glándulas mixtas. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, vierte su secreción al torrente sanguíneo, algo interno, ¿de acuerdo? Las exocrinas, externo, vierten su secreción al exterior. Y las glándulas mixtas cumplen las dos funciones. A ver, vamos a ver un poquito el concepto de cada una de ellas, ¿ya? Glándulas endocrinas. Presentan únicamente porción secretora. Esta se encuentra constituida por células que se encargan de elaborar una sustancia química llamada hormona. No presentan conducto excretor y es por eso que vierten su secreción directamente en el medio interno, torrente sanguíneo. Ejemplo, suprarrenales, tiroides, la hipófisis, ¿no? Más que todo son glándulas endocrinas, ¿no? Pues se llaman glándulas endocrinas, ¿no? ¿Ya? Glándulas exocrinas, exo, al exterior, ¿ya? Se caracterizan por presentar dos partes. La porción secretora o edenómero, constituida por células responsables de la síntesis, es decir, la elaboración del producto secreción. La porción excretora, formada por conductos excretores que transportan el producto de secreción exterior o hacia una cavidad natural del organismo. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? La glándula donde producen o transportan el sudor, ¿no? Las mamarias, ¿no? Las glándulas mamarias que producen también un líquido que tienen las glándulas exocrinas, ¿no? Que vierten una secreción al exterior. No al interior, sino al exterior, ¿no? Las glándulas salivales también, ¿no? ¿Ya? Glándulas mixtas. Cuando hablamos de glándulas mixtas, va a cumplir las dos funciones, tanto endocrinas como exocrinas, ¿no? Secreción secreción al interior y secreción al exterior, ¿ya? Son aquellas que poseen una porción exocrina y otra endocrina. Ejemplo, el páncreas y los testículos, ¿no? Estas dos tipos de glándulas van a producir sustancias que van a transferirlo o van a secretar al torrente sanguíneo interno y también hacia el exterior. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de cubierta y revestimiento, acá nos ponen una imagen, ¿no? Acá nos dan imágenes de cómo puede ser epitelio de cubierta y revestimiento, ¿ya? Y eso va a ser tu trabajo. Mira, acá están las imágenes del epitelio glandular, cómo son las glándulas. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Ahora les voy a indicar, ¿ya? Acá está el epitelio glandular en imágenes y acá está el epitelio de cubierta y revestimiento. A ver, profe, ¿qué trabajo vamos a hacer nosotros? ¿Va a hacer? ¿Ahora? No, para la próxima semana, ¿ya? Individual. Individual, ¿ya? Profe, ¿qué voy a hacer yo? En tu cuaderno vas a dibujar el tejido epitelial, así como está aquí parecido. Tú vas a buscar en internet el tejido epitelial de cubierta y revestimiento, ¿de acuerdo? Me vas a dibujar
este tipo de tejido, ¿ya? ¿Sí? De epitelial de cubierta y revestimiento, recuerda, son tres tipos, ¿ah? ¿Ya? Plano, cilíndrico y cúbito, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, no te vayas a olvidar, ¿ah? Mira, en el tejido epitelial de cubierta y revestimiento vamos a encontrar tres tipos, ¿ya? Plano, cúbico, cilíndrico y el pseudo, bueno, más que todos los tres básicos, ¿ya? Plano, cúbico y cilíndrico. Esto es cuando el tejido es simple, pero si fuera poli, también tiene lo mismo. Así que me vas a dibujar aquí, me vas a hacer 6 dibujos en esta primera parte de epitelio de cubierta y revestimiento, ¿no? 3 cuando es simple y 3 cuando es poli, ¿ya? Ojo, con sus partecitas, ¿ya? Con sus partecitas, ¿ya? Con sus partecitas me señala qué parte se llama esto, el otro, ¿ya? Y luego me vas a dibujar el epitelio glandular, ¿sí? Igual también con sus partes, ¿ya? Eso en el cuaderno y la próxima semana, el miércoles, los chicos que están presencial llevan su cuaderno de biología para revisarlos. Y los que están por virtual me van a mandar un video de los dibujos que han hecho. ¿De acuerdo? Solamente dibujo, no, profe. Ya. Solamente dibujo de lo que acabo de mencionar. En total, ¿cuántos serían dibujos? Son 3, en epitelio de cubierta revestimiento, Tres. son 3 cuando son simples y son 3 cuando son poli, ¿no? Cuando son simples, 3 tipos. Cuando son poli, 3. Ahí van 6. Pero en Google me va a salir así con su esto. Claro que sí. A ver, vamos a ver, mira. Algunos, Profesor, ¿me puede poner en algunos el no se WhatsApp lo que encuentran, vamos a profe. hacer? ¿Cómo? ¿Puede escribir en el WhatsApp lo que vamos a hacer? En el WhatsApp que van a hacer. Ya, muchachos. Ahora lo voy a poner, ¿ya? Ya, miren. Acá en la imagen, lado izquierdo. Lado izquierdo. Un rato, uy, se fue. A ver. Lado izquierdo, ¿qué encuentro? Tejido epitelial simple. Ahí está. ¿Ya? Plano, cúbico, cilíndrico y estratificado. Pseudo estratificado. Lado derecho, ¿ya? Poliestratificado. Ahora, profe, usted me ha pedido cada parte de cada uno. Claro, buscas nombre por nombre. Pues, epitelio simple, plano. Entras a Google y pones, ¿no? Epitelio, vamos a ponerle, ¿ya? Ah, profe, ¿cómo buscó eso? A ver, un rayito. Profe, ¿es necesario copiar el resumen? Un resumen. Sí, sí, copien el resumen, chicos. Es necesario. Ya. Mucho. Van a bajar como tipo de epitelios, ¿ya? Tipo de tejidos de epitelio, ¿ya? O tipo de tejido epitelial, más que todo, ¿ya? Tipo de tejido epitelial. Ahora vamos a mandar al Zoom ahorita, al chat, perdón.
Listo, ya está. Ya mandé al grupo de WhatsApp, trabajo de biología, realizar los dibujos de los tipos de tejidos epitelial, ¿ya? Uno, tejido epitelial simple, plano, cúbico y cilíndrico. Dos, tejido epitelial poliestratificado, plano, cúbico y cilíndrico, igual, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en su cuaderno de biología. Bien, chicos, entonces nos quedamos aquí en el curso de biología. Ya sabes el trabajo que tienes que hacer, ya lo dibujas bonito, haces un resumen, ya no te olvides de tu material que tienes aquí, aunque no hay necesidad de hacer resumen, todo está importante, ¿ya? ¿Ya? Haces un pequeño, lo copias más que todo, porque es teórico, ¿ya? Y las imágenes no lo vas a copiar porque tú lo vas a dibujar después, ¿no? ¿Puedo imprimir? No, hay que copiarlo, chicos, hay que copiarlo a mano, ¿ya? A mano. A mano es mejor porque mientras que vas copiando, vas a ir leyendo y vas a ir recordando lo que se explicó en clase, ¿ya? Listo, muchachos, nos quedamos aquí en el curso de biología. Voy a cerrar el video, pero vamos a